Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta cápsula respecto a delitos médicos que hace parte de nuestro curso de pregrado de Medicina Legal para la carrera de Medicina. Mi nombre es Sebastián González, yo soy especialista en Medicina Legal de la Universidad de Chile, soy el profesor encargado del curso, así que aprovecho de darles la bienvenida. Les recuerdo que esta cápsula hace parte del material complementario obligatorio del curso, por lo que aquí veamos se evaluará en las evaluaciones prácticas de los seminarios, así como en la evaluación teórica final del curso. Los delitos médicos es un tema que hace referencia a aquellos delitos del Código Penal que explícitamente pueden ser ejercidos, ¿ya?, o provocados por médicos, por personas que ostenten el título de médico cirujano. Los médicos y médicas, como personas comunes y corrientes, pueden ser autores de cualquier delito común, ¿ya? Pero hay algunos delitos que están reservados solo para nosotros, tienen una regulación especial. Lo primero que hay que mencionar como generalidades es que cuando decimos delito de cualquier tipo estamos hablando de conductas descritas en el Código Penal y que son ejercidas con dolo. Esto quiere decir que la persona que ejecuta estas acciones lo hace queriendo realizar el daño, ¿ya? A diferencia de lo que serían, por ejemplo, las negligencias médicas o las mal llamadas negligencias médicas que vamos a ver en clases posteriores, en que son conductas que se califican como cuasi delitos, ¿ya? Que no es porque sean casi un delito, ¿ya? El cuasi delito son aquellas conductas en las que la persona no quiso realizar un daño, pero de todas maneras terminó realizando un daño. Hoy día vamos a ver conductas en las que el autor, siendo un médico, ejecuta las acciones para realizar un daño, con la intención de realizar un daño. Como segundo punto de las generalidades, es necesario mencionar que el Código Penal clasifica los delitos en general en tres categorías según la severidad de sus penas. ¿Okay? Y así tenemos los delitos que son crímenes, que son la categoría más severa, la que conlleva las penas más severas, asociadas habitualmente a penas mayores. ¿Ya? Los simples delitos, que están asociados habitualmente a lo que se llaman las penas menores, y las faltas, que son conductas asociadas a sanciones de tipo multa, ¿ya? De un pago de dinero, básicamente. Dentro de los crímenes, ¿ya?, los delitos con penas más severas y que pueden ser solo ejercidos por médicos, tenemos el aborto en algunas de sus en algunas ocasiones, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque las penas del aborto son bien particulares en el sentido de que el rango de penas cruza esta frontera entre el simple delito y el crimen. ¿Okay? Entonces, en algunos casos el aborto puede ser un simple delito y en algunos casos puede ser un crimen. Y aquí lo vamos a ver que aparece en las dos categorías, ¿ya? El delito es el mismo, pero tiene algunas definiciones de cómo se ejecuta que hace que tenga mayor o menores penas. Entonces, el aborto se define como el que maliciosamente causare un aborto, ¿ya? Y aquí ya empezamos con problemas porque no define el Código Penal qué es un aborto, ¿ya? Tradicionalmente, para el derecho, el aborto se comprende como la interrupción del embarazo que provoca la muerte del producto de la gestación, tanto intra o extrauterinamente, ¿ya? Esa es la definición para el derecho del aborto, que no es idéntica a la que tenemos en medicina, ¿ya? Pero dado que estamos en el curso de medicina legal, cuando hablamos de aborto estamos hablando del delito de aborto, ¿okay? Y como pueden ver, hay tres tipos de penas, ¿ya? O tres peldaños de penas, dependiendo de cómo se ejerza las acciones para llevar a cabo el aborto, ¿ya? Cuando se ejerce con violencia contra la mujer, tiene penas de presidio mayor, o sea, estamos hablando que en ese caso es un crimen, ¿ok? Y las otras dos modalidades, que es cuando no hay violencia contra la mujer, pero se obra sin su consentimiento, ¿ya? O se realiza el aborto sin el consentimiento de ella, o cuando la mujer consienta al aborto y uno lo realiza de todas maneras. Esas son modalidades que se pueden calificar como simple delito en relación a la pena que tienen, que son penas de la categoría de penas menores. ¿Okay? Ahora, ahí la definición de aborto es bastante general, no dice nada del médico, pero hay un articulado posterior que habla del facultativo, o sea, el médico, ¿ya?, que abusando de su oficio causa un aborto o coopere en él, en su realización, eh, recibe las penas que están a la izquierda aumentadas en un grado. ¿Okay? Entonces, en el caso del número uno, por ejemplo, si un médico provoca un aborto ejerciendo violencia en la mujer, sería pena de presidio mayor en su grado medio, ¿ya? Porque no aumenta en un grado, ¿ya? Pero sigue siendo un crimen, ¿ya? Y así se va aumentando un grado dependiendo
de lo que el delito base estipule. ¿Ya? Aquí es importante mencionarles que al día de hoy el aborto sigue siendo un delito en Chile. ¿Ya? Lo que no quita que legalmente hay causales de justificación, ¿ya? Que hacen que, a pesar de que es un delito, la persona que provoca esa conducta, o ese resultado en este caso, pueda justificarla y no recibir la pena correspondiente. Que estoy hablando de, ¿no es cierto?, la ley de tres causales. ¿Ya? La ley de tres causales no dice que el aborto dejó de ser un delito con esas causales. El aborto sigue siendo un delito, pero legalmente hay justificantes que le permiten a la persona que provoca el aborto no recibir la pena. ¿Ok? Ese es la única conducta que podría considerarse un crimen médico bajo ciertas circunstancias. La mayoría son simples delitos médicos, son conductas que reciben penas menores, ¿ya? O llamadas menores, ¿ya? Que son la certificación falsa, la violación del secreto profesional, el ejercicio ilegal de la profesión, la receta de estupefacientes o psicotrópicos sin necesidad terapéutica y el aborto en sus modalidades de penas menores que acabamos de ver. ¿Cierto? La certificación falsa hace referencia a la emisión de cualquier certificado. Estoy hablando de una hoja escrita a mano, escrita en el computador o lo que sea, con el fin de que la persona que recibe ese certificado pueda eximirse de un servicio público. ¿Ya? Pero la ley, además, hace un alcance especial respecto a las licencias médicas, ¿ya? Y a las declaraciones de invalidez. Eh, y no solo el Código Penal hace ese tipo de salvedades, sino que se especifica aún más en una ley del Ministerio, emitida por el Ministerio de Salud, ¿ya? Que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas. Y en ese caso, ¿ya? Además de la multa y de las penas carcelarias, digamos, que estipula el Código Penal, añade la suspensión de hasta un año para emitir licencias médicas por parte de ese profesional. ¿Ya? Ahora, aquí también es importante mencionar que a la fecha de grabación de esta cápsula hay un proyecto de ley que ha avanzado ya algunos pasos en la Cámara, que modifica esta ley 20.585 para hacer más severas las penas, y la pena superior, ya la pena máxima, desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto? No es ya la suspensión de un año para emitir licencias médicas, sino que es la suspensión del título, o sea, la inhabilidad para ejercer como médico cirujano a perpetuidad. ¿Ya? Ahora, eso no es lo de hoy, ya, pero se los menciono porque de aquí a que egresen probablemente hayan algunos cambios a esta ley que les acabo de mencionar, ¿ya? Pero hasta el minuto, hasta el día de hoy, la sanción mayor desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Es la suspensión hasta un año por emitir licencias médicas, independiente de las otras sanciones que mencioné acá, ¿no es cierto? Que son la reclusión menor en sus grados mínimo medio y la multa de hasta 500 unidades tributarias mensuales. Cuando hablo de reclusión estoy hablando de cárcel, ¿ok? Es una de las modalidades de cárcel. Después tenemos la violación del secreto profesional. La violación del secreto profesional hace referencia a que la ley establece que aquellas profesiones que requieren de un título para ejercerse, como la nuestra, ¿no es cierto? Y que entren en contacto con secretos, ¿ya? A causa de ejercer esta profesión, ¿ya? Esos secretos no se pueden divulgar. ¿Okay? Estamos hablando de probablemente toda la información confidencial que se transmite en la relación médico-paciente durante una consulta, ¿ya? Yo no estoy obligado a revelar nada que me haya dicho mi paciente. Ya estoy protegido por la ley con algunas excepciones. ¿Okay? El Código Procesal Penal establece que incluso cuando me llaman a declarar eh, a un juicio, yo como médico no estoy obligado a revelar los secretos profesionales. ¿Ya? Lo que no quita que tenga que ir a declarar. Eso es distinto, lo vamos a ver después. Si me llaman a declarar, yo tengo que ir. ¿Ya? Pero si se me reveló algo que el paciente dijo esto es secreto, no lo cuente a nadie, ¿okay? Y me llaman a juicio, yo tengo la capacidad de no contar eso. Puedo contar y debo contar lo que me pregunten que sea fuera de ese secreto. Por ejemplo, tengo que contar cuántas veces vi a ese paciente, tengo que ver si es un paciente regular mío o no, si el paciente venía acompañado o no. Ya puedo contar acerca de la previsión del paciente. Pero lo que es el secreto no estoy obligado a hacerlo. ¿Okay? A menos que el propio dueño de ese secreto, que sería el paciente en este caso, me dé autorización expresa de contar lo que él me reveló inicialmente.
Ahora hay algunas excepciones a este deber de secreto profesional, ¿no es cierto?, que están en el código de ética del colegio médico. ¿Ya? Primero, cuando se trata de enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Porque vamos a ver en la clase de documentos médicos que cuando hay una enfermedad de notificación obligatoria, yo se la cuento a todo el Ministerio de Salud, básicamente a través de formularios, ¿ya? Porque es un tema de seguridad de salud pública. ¿Ok? Cuando me lo ordenen los tribunales de justicia de manera expresa, ¿ya? Por escrito, a través de un juez, no de un abogado, no de un actuario ni nada. Cuando el juez y el tribunal firma y me dice, doctor, necesitamos que usted revele este secreto. ¿Ok? Cuando sea necesario para los certificados de nacimiento de funciones, especialmente los de defunciones, que en el certificado de función, también lo vamos a ver en la clase de, de documentos médicos, uno tiene que colocar las causas de muerte. Y ahí probablemente pueden ir diagnósticos que inicialmente eran confidenciales y que finalmente los va a saber el registro civil y el departamento de estadísticas del Ministerio de Salud. Cuando fuera imprescindible para evitar un daño a terceros o al propio paciente, también estoy eximido de este secreto, puedo revelarlo, ¿no es cierto? O cuando la revelación de estos secretos sea de beneficio al interesado. ¿Ya? Que ese es un criterio que es difícil de defender después, porque un tercero está asumiendo que es lo mejor para el paciente, así que es complejo. ¿Ya? Pero lo importante aquí que tengan en claro es que la ley permite ciertas excepciones a este deber de secreto profesional. El ejercicio ilegal de la medicina es particular en esta cápsula porque no es un delito médico. Ya, ustedes se preguntarán por qué lo puse aquí y es porque me parece importante que lo conozcan, porque ustedes siendo estudiantes de medicina podrían caer en un delito de ejercicio ilegal de la medicina, ¿ok? Y eso no queremos. Eh, pero no es un delito médico, porque de hecho uno de los criterios para hacer ejercicio ilegal de la medicina es que yo no sea un médico. ¿Ya? Si tengo el título, estoy ejerciendo legalmente la medicina, estoy quizás hice malpraxis, ¿no es cierto? O hice algún tipo de cuasi delito médico, pero las únicas personas que pueden hacer ejercicio legal de la medicina son aquellas que no tienen un título de médico cirujano. Pero la colocamos aquí para que conozcan esto, porque ustedes son estudiantes de medicina. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Es que cualquier persona que carezca de un título profesional competente, en este caso el de médico, ¿no es cierto?, ejerza actos propios de esa profesión. ¿Ya? Y para actos propios de esa profesión se consideran que se atribuya esa profesión sin tenerla, ¿no es cierto?, que ofrezca públicamente sus servicios, ¿ya?, por cualquier medio de propaganda, o que realice habitualmente diagnósticos, tratamientos, seguimientos, ¿ya?, y procedimientos curativos para ello. El Código Sanitario aterriza aún más esto y establece que el ejercicio ilegal es aquellos que formulen diagnósticos, pronósticos o tratamientos sin ser médicos, ¿ya? Y en el caso de los alumnos, por ejemplo, pensando en los internos, ya que todos sabemos que los internos participan de las actividades médicas, ahí hay una excepción, una suerte de excepción, ¿no es cierto? Y el Código Sanitario establece que quienes cumplan funciones de colaboración médica pueden realizar algunas de las actividades que se señalan aquí, siempre y cuando las realicen porque la indicó un médico y están vigiladas por un médico, por una persona con título de médico cirujano en Chile. ¿Ya? Ustedes como internos en el futuro caerían dentro de esta categoría cuando se cumplan esas dos cosas. Si no, estarían cayendo en el ejercicio ilegal de la medicina. ¿Ok? Vamos a pasar, pero recuerden, nuevamente se los repito, el ejercicio ilegal de la medicina no es un delito médico porque puede ser realizado solo por personas que no son médicos. Pero eso los colocamos aquí por su futura calidad de internos de medicina. La publicidad engañosa es aquel que publicite, siendo médico, publicite fórmulas ocultas, dice ahí, o sistemas infalibles, ya en esta redacción que es siempre peculiar del Código Penal, eh, para tratar enfermedades. O sea, el médico que ofrezca procedimientos curativos que no tienen sustento. ¿Ok? Luego, la receta de estupefacientes o psicotrópicos sin necesidad terapéutica. Esto tiene que ver con el control de estupefacientes y psicotrópicos, habitualmente controlados a través de recetas cheque y recetas retenidas, ¿no es cierto? Y aquí el problema es cuando ustedes la receta sin tener justificación médica o terapéutica, pensando con fines comerciales exclusivamente, ¿ya? O con fines recreativos para uso personal o de otras personas, ¿ya? Eso está penado por la ley porque son sustancias que la misma ley
describe como sustancias con potenciales tóxicos ya o nocivos. Entonces requieren su regulación especial. Y ya pasamos entonces a las faltas médicas, que son esta última categoría de conductas que son sancionadas con multas habitualmente, con dinero. ¿Okay? Y está la omisión de denuncia, el descuido culpable sin daño a las personas, que es una conducta bastante peculiar, ¿ya? La ausencia durante el turno y la negativa a prestar declaración. ¿Ya? Aquí están resumidas las características de ellas, son bastante claras. ¿Ya? Que es, primero, cuando usted como médico esté frente o detecte signos de un delito grave y no lo denuncie, ¿ya? Eso es una falta. ¿Ya? El médico, y esta es bastante peculiar porque nunca la he visto llevada a una investigación en la vida real, ¿ya? Probablemente porque hay prioridades para el Ministerio Público, para Fiscalía, antes que esta, ¿ya? Muchas prioridades antes que esta, es cuando un médico actúa de manera descuidada y a pesar de que actúa de manera descuidada no le produce ningún daño al paciente. ¿Ya? Eventualmente alguien podría hacer una denuncia por esto y procesar por falta a un médico, yo nunca lo he visto, ¿ya? Porque además es difícil, si no hubo un daño a veces es difícil demostrar el descuido, es un poco complejo, ¿no es cierto? Pero existe, está en el texto del Código Penal, así que se los mostramos de todas maneras. ¿Ya? El otro es aquel facultativo, aquel médico, ¿no es cierto?, que no preste el servicio en el turno que su superior jerárquico le ha indicado hacer, o sea, ausentarse al turno. ¿Ya? Y finalmente, el médico que, siendo llamado a declarar como perito o testigo, no vaya. ¿Ok? Recuerden que esto es distinto a no revelar el secreto médico. Si me llaman a declarar, yo tengo que ir a declarar. ¿Ok? A menos que tenga alguna excepción que el tribunal me acepte. ¿Ya? Alguna justificación que el tribunal me acepte. Yo tengo que ir a declarar. Lo que no estoy obligado es a revelar el secreto médico a menos que el mismo tribunal me lo indique. ¿Okay? Y todas estas conductas, como les mencionaba, llevan conductas, o sea, llevan sanciones que son multas de entre 1 a 4 unidades tributarias mensuales. ¿Okay? Esos son los delitos asociados exclusivamente a personas que ostentan el título de médico cirujano, con excepción del ejercicio ilegal de la medicina. Recuerden entonces revisar esta cápsula porque es necesario que entiendan esto cuando veamos los cuasi delitos médicos, que es una figura distinta y que tiene que ver con el resguardo, otro tipo de conductas y de circunstancias, ¿ya? Pero tienen que tener claro primero estos delitos médicos. Recuerden que esto es material obligatorio. Si tienen cualquier duda o consulta respecto a esta clase, nos pueden encontrar al final de cada clase presencial. También nos pueden escribir para que nos visiten en las oficinas del Departamento de Anatomía y Medicina Legal. Podemos coordinar una sesión de aclaración de preguntas o por el foro de Ucursos. Que estén muy bien, les deseo una buena primera semana de clases y nos vemos en los seminarios.